El punto 20 arranca con el término lucha social, para incluir en él la fraternidad, para continuar con una apología del comunismo, del socialismo primitivo, donde no hay espacio en realidad para la libertad individual. Un poco más adelante, acerca de instituciones, trata el tema de la corrupción como flagelo, que claro que lo es, ¿no? Evidentemente enfocado en lo social, pero no se menciona, como decía, el pecado personal, la necesidad de conversión personal, ¿no? Y tampoco, por eso no figura esa, digamos, necesidad de conversión personal, que es la que llama el Señor, que es la que llama la Iglesia. ¿eh? El Señor nos llama a todos, ¿no?, a convertirnos. Entonces hay como una falta, como una laguna, diría yo, ¿no? Aunque evidentemente la corrupción en las instituciones es ese gran flagelo y lo vemos no solo en la Amazonía, en todos lados, en Europa, en todos lados. Así que bueno, y en el número 26 propone Amazonía como lugar de diálogo social, especialmente entre los distintos pueblos originarios. Podría ser quizás utópico, ¿no? Cuando es conocida la rivalidad entre tribus. Utópico si no hay evangelización. Es decir, lo que tendríamos que enfatizar es no en el diálogo y en ser, digamos, catalizadores de un diálogo, sino en evangelizar. El planteo, como lo veo, como está escrito, es el de promoción humana, lo cual está bien, pero la promoción humana es consecuencia de la evangelización. Una promoción humana sin Cristo y sin Dios, pues ahí queda, ¿no? No se sustenta, no es sustentable, como diríamos ahora, ¿no? Cae en el vacío. Y dice también, su palabra, sus esperanzas, sus temores deberían ser la voz más potente en cualquier mesa de diálogo sobre la Amazonía. Y la gran pregunta es, ¿cómo imaginan ellos mismos su buen vivir para ellos y sus descendientes? Es decir, si nos ponemos en diálogo en una mesa donde estemos, ellos tienen algo para decir, claro. Ahora, ¿cómo imaginan su buen vivir? Ahora, yo creo que es de preguntarse si la Iglesia de Cristo no tiene nada que decirles. ¿El mensaje de Cristo no vale para ellos? ¿Son ellos quienes se autodeterminan? ¿Qué sería de nosotros si nos hubiéramos autodeterminados, no? ¿Qué sería del mundo si así hubieran obrado los apóstoles y la Iglesia? Es decir, todos seríamos salvajes, dejados a nuestros instintos. El capítulo 2 es el sueño cultural. Y allí dice, las etnias que desarrollaron un tesoro cultural estando enlazadas con la naturaleza, con fuerte sentido comunitario, advierten con facilidad nuestras sombras, que nosotros no reconocemos en medio del pretendido progreso. Por consiguiente, recoger su experiencia de la vida nos hará bien. Bueno, como ya decía el instrumento en laboris, ¿no? Tenemos que aprender de ellos, escuchar qué dicen de nosotros, cómo nos ven. Es decir, subordinarnos, estar en un orden inferior, suborden, ¿no? Cuando el peligro está en no apreciar el tesoro que llevamos. Ciertamente que lo llevamos en vasijas de barro, como decía San Pablo, ¿no? Entonces, claro, ahí tenemos mucho para aprender, pero si nosotros sabemos que llevamos un tesoro que no es nuestro, que las nuestras son vasijas de barro, digo, si sabemos eso, que nosotros estamos llevando un tesoro, aunque sea, sabemos que también somos nosotros la vasija de barro, que no tenemos nada de que jactarnos, pero que sí gloriarnos del tesoro que llevamos, entonces la cosa cambia. Y a propósito, estamos mencionando
a San Pablo, que en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, qué bueno sería recordarlo, ¿no? Y lo hago ahora. Dice San Pablo, el gran apóstol: por esto, misericordiosamente investidos de este ministerio, es decir, no es porque lo merezcamos, sino por misericordia de Dios, no desfallecemos. Es decir, el ministerio de la palabra, a eso se refería, ¿no? Anunciar a Cristo a tiempo y destiempo. Eso es. Antes bien, que es lo que yo creo que está faltando en esta exhortación. Dice, antes bien, hemos repudiado el silencio vergonzoso, no procediendo con astucia ni falseando la palabra de Dios. Al contrario, mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a nosotros mismos a toda conciencia humana delante de Dios. Y si todavía nuestro evangelio está velado, lo está para los que se pierden, para los incrédulos, cuyo entendimiento cegó el Dios de este mundo para impedir que vean brillar el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por Jesús. Pues el mismo Dios que dijo, de las tinieblas brille la luz, ha hecho brillar la luz en nuestros corazones, para irradiar el conocimiento de la gloria de Dios que está en la faz de Cristo. Pero llevamos este tesoro en recipientes de barro, para que aparezcan con que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de nosotros. Qué maravilla, ¿eh? Cuánto nos falta ese ardor, ese fuego, ese que necesita no solo la Amazonía, todo el mundo, todo el mundo. Eso es lo que necesitamos. Interesante el punto 39, donde dice: la economía globalizada daña sin pudor la riqueza humana, social y cultural. La desintegración de las familias, que se da a partir de migraciones forzadas, afecta a la transmisión de valores, porque la familia es y ha sido siempre la institución social que más ha contribuido a mantener vivas nuestras culturas. Que es cierto, ¿eh? Por eso esta ideología perversa de género, ¿no? Lo que trata de destruir es la familia. Y todo eso, ¿no? La escuela de Frankfurt, todo eso que está, ese neomarxismo imperante, ¿eh? Ahora, totalmente, claro, es muy importante lo que está diciendo ese punto 39. Cabría una observación, ¿no? Hay que admitir, sin embargo, que hay diferencias de culturas, y la cultura no es en sí misma como un absoluto al que hay que ponderar. La cultura que dignifica al hombre y da sentido a su vida en la tierra y le da trascendencia es la cultura cristiana, es la que viene de Cristo. Por eso me parece que en todo el discurso antropológico se corre el riesgo, si uno no lo puntualiza, de valorar la cultura en sí misma y no de donde debe emanar la verdadera cultura, aquella de aquel que hace nuevo todas las cosas, que nos recrea, que hace de nosotros hombres nuevos. También por ello, la familia es un valor, sí, pero lo que se debe propender es a la familia cristiana, o sea, a la santidad de la familia. Bueno, pues bien, entramos ahora en el tercer capítulo, el sueño ecológico. Aquí hay mucho de Laudato Si. Punto 41 dice: cuidar el ambiente es parte de la liberación, dice, de las esclavitudes, pero sobre todo ayudar a los hombres a confiar en Dios Creador, que nos dio a Jesucristo. Esto lo dice la exhortación. Él es quien cuida de nosotros, de nuestros hermanos, del ambiente. Esta es la primera ecología que necesitamos, afirma. Sin embargo, yo creo que hay una laguna, ¿no? No se menciona la liberación que Jesucristo obra en nosotros cuando nos rescata de la esclavitud del pecado. Aquí lo que está diciendo es que cuida de nuestros hermanos y cuida del ambiente de Jesucristo, pero no nos está diciendo la liberación del pecado.
porque es mucho más importante que el aspecto ambiental y fraternal, ¿no? Más aún, yo diría, es la precondición para el cuidado del otro y del ambiente. Y el 46 remata con una poesía de Vinicius de Moraes. Yo lo recuerdo con simpatía, ¿no? Era uno de los creadores, fue del Bossa Nova, de la Bossa Nova, años 60, donde dice Vinicius: solo la poesía, con la humildad de su voz, podrá salvar a este mundo. Bueno, para un documento literario puede valer, pero no es la poesía la que salvará, sino Cristo. Que eso queda muy claro, ¿no? Bueno, vamos a detenernos aquí. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.